Las primeras partes de esta historia la pueden encontrar en la descripción de este video. Doña Clotilde, sacando el cuchillo del cuello del profesor, empezó a señalar hacia la bolsa de carne que había llevado don Ramón, ordenándole que lo abra. Se puede ver como él va con mucho miedo hacia la bolsa, con doña Clotilde diciéndole que ese era su primer regalo. Se puede ver como don Ramón abre la bolsa y con mucho terror empezó a gritar. La Chilindrina, temblando, le preguntó qué era lo que había adentro. Don Ramón, sin poder decir palabra alguna, vació todo al suelo. Todos vieron que era la carne en descomposición de Kiko y doña Florinda. La carne botaba un olor totalmente nauseabundo. Doña Clotilde se reía mientras decía que no había sido nada fácil inmiscuirse en la carnicería, acabar con las vidas inocentes del dueño y el trabajador no fue algo sencillo, pero que todo lo hacía por su monchito. Don Ramón empezó a gritar y decirle que estaba totalmente enferma. Doña Clotilde, agachándose, empezó a cortar parte de la cara del profesor y frente a ellos empezó a comérselo. El chavo no pudo aguantar más la situación y sufrió de la garrotera. La Chilindrina comenzó a vomitar mientras don Ramón caminaba lentamente hacia la cocina en busca de algún objeto para defenderse. Lastimosamente doña Clotilde estaba midiendo lo que todos hacían, así que diciéndole que no avance ni un solo paso más. Se ve como don Ramón corre hacia la cocina, agarrando un cuchillo, salió con mucha ira para poner fin a todo eso. Para su sorpresa, lo que vio fue algo que no imaginó. Doña Clotilde tenía entre sus manos a la Chilindrina, en todo momento jugaba pasando el cuchillo sobre su rostro. Don Ramón, soltando el cuchillo, le suplicaba que no haga nada en contra de ella, que él haría todo lo que ella quiera pero que no toque a su hija. Doña Clotilde decía que no era ninguna ingenua y sabía que un movimiento en falso podría ser perjudicial para ella, así que solo le ordenaba que se mantenga alejado si quería que su hija viva. Don Ramón dijo que haría todo lo que esté a su disposición para que eso sea así. Doña Clotilde, mirando todo de manera enfermiza, le dijo que la carne que consiguió con mucho esfuerzo no debía de ser desperdiciado, así que mirando la carne que había sido botado al suelo, le ordenó que lo levante y que se lo coma. Don Ramón dijo que él no había algo así de retorcido. Escuchando esa negación, rápidamente el cuchillo fue puesto nuevamente en el rostro de la Chilindrina. Totalmente resignado y sin ninguna otra opción, don Ramón decidió recoger la carne en descomposición de Kiko y doña Florinda que estaba en el suelo. Poniéndolo sobre su mesa, procedió a sentarse, conteniendo sus ganas de vomitar, metió rápidamente la carne podrida a su boca. Doña Clotilde lo veía y le decía que lo pase. Don Ramón trataba pero no podía, era imposible para él. Con el cuchillo haciéndole un ligero corte en el cachete de su hija, se puede ver como don Ramón pasó gran parte de lo que tenía en la boca, enseñándole que lo había pasado. Doña Clotilde lo felicitó. Sin poder controlar por más tiempo, don Ramón empezó a vomitar todo lo que había ingerido. La escena era totalmente enfermiza y nauseabunda. La Chilindrina lloraba mientras le decía a su papá que ya había demostrado cuánto la amaba pero que ya era suficiente, que no debía de hacer nada más por ella. Don Ramón, con mucha cólera, trató de ponerse de pie, a lo que doña Clotilde volvió a hacerle un nuevo corte en la otra mejilla de su hija. La actitud desafiante fue algo que no le gustó nada, así que ordenándole que jale el cuerpo del profesor, le dijo que empiece a comer de su cuerpo que aún agonizaba en el suelo. Don Ramón se negaba a hacer algo de esa magnitud. Viendo que el cuchillo ahora se dirigía al cuello de su hija, don Ramón empezó a llorar y, agarrando el brazo del profesor, empezó a morderlo mientras sentía como la sangre iba cayendo por su boca. Al ver que doña Clotilde disfrutaba, don Ramón continuó comiendo sin control y abriendo la boca le mostró que todo había sido digerido, así que, habiendo cumplido con todas sus órdenes, le pidió con mucha amabilidad que suelte a su hija. Para doña Clotilde nada tenía límites, y diciendo que todo lo hacía por él, se ve como agarra el filoso objeto y lo termina hundiendo en el cuello de su hija. La escena fue totalmente choqueante para don Ramón, quien no podía creer todo lo que estaba viendo. La vida de su amada hija había sido arrebatada frente a él. Sin poder frenarse más, don Ramón fue con mucha ira contra ella. La reacción de doña Clotilde fue muy rápida y astuta. Ella le lanzó el cadáver de la Chilindrina encima. Dicha acción lo hizo resbalar, cayendo con el cuerpo de su hija. Ese momento fue aprovechado por doña Clotilde, quien golpeó muy fuertemente su cabeza contra el suelo. Sin poder resistir, él perdió el conocimiento. Tras despertar, se da cuenta que estaba amarrado hacia una silla y frente a él estaba su mesa con múltiples platos y en cada uno había una extremidad diferente de su hija.
El impacto fue muy fuerte para él que no pudo aguantar más y volvió a desmayarse. Sin embargo, a los pocos minutos volvió a entrar en razón tras sentir que arrojaron agua sobre su rostro. Al volver a ver lo que había sobre la mesa, no podía evitar sentir todo el repudio y asco por doña Clotilde. Ella, agarrando tenedor y cuchillo, empezaba a filetear la carne para dárselo en la boca. Don Ramón movía en todas las direcciones su cabeza para evitar ingerir la carne. En eso, puede ver cómo a su lado seguía el chavo totalmente inmóvil por la garrotera que había sufrido. Con algo en mente, decidió abrir la boca y procedió a comer la carne de su hija que le estaban dando. Con mucho dolor y lástima ingería todo, pero sabía que su plan podría funcionar. Don Ramón, fingiendo atragantarse, empezaba a pedir agua. Doña Clotilde veía cómo iba retorciéndose. Al ver que don Ramón iba cambiando de color por la asfixia, rápidamente le trajo un vaso con agua. Don Ramón había estado fingiendo y al recibir la bebida, trató de acumular todo en su boca y mirando al chavo, decidió escupirle en el rostro y así terminar con el trance de la garrotera. El chavo, muy sorprendido, volvió a entrar en razón. Doña Clotilde, impactada, agarró un tenedor y se lanzó contra el chavo para evitar que interfiera en sus planes. Don Ramón comenzó a columpiarse y midiendo la distancia, se lanzó fuertemente contra el suelo. Doña Clotilde forcejeaba con el chavo, quien no dejaba ser atacado con el filoso objeto. Lastimosamente ella tenía mucha más fuerza y pudo reducirlo. Cuando estaba por acabar con su vida, don Ramón se puso de pie y agarrando un pedazo de la silla rota, procedió a clavarlo hacia el cuerpo de doña Clotilde. Esta fue más veloz y sus reflejos la ayudaron. Con mucha pena, don Ramón quedó totalmente perplejo al ver que la madera quedó atravesado en el pecho del chavito. Doña Clotilde, riéndose, empezó a morder su propia lengua y acumulando sangre en su boca, procedió a escupirle todo en el rostro de don Ramón. Don Ramón, totalmente inmóvil, veía como el chavo iba agonizando entre fuertes gritos de dolor. Doña Clotilde, haciendo un gran esfuerzo para hablar, se acercó a don Ramón y susurrándole en la oreja le dijo: a partir de ahora nada te faltará, seré la mujer definitiva en tu vida. Sin poder reaccionar, se ve como doña Clotilde lo golpea fuertemente en la cabeza. Desde una casa abandonada, se escucha una canción que iba siendo reproducida en bucle mientras de fondo, los gritos desgarradores de don Ramón iban rompiendo sus cuerdas vocales. Desde el interior de la habitación, se ve como doña Clotilde tenía a don Ramón amarrado a una deteriorada cama. Ella con aguja e hilo iba cosiéndole ambos ojos. Doña Clotilde, esforzándose para hablar, dijo: acabando con tus ojos, seguiré cortando tu lengua, no quiero más reclamos de parte tuya. A partir de ahora, comerás todo lo que te dé, y no volverás a vomitar si no ves lo que ingieres. Monchito, tarde o temprano, siempre supe que terminaríamos juntos hasta la eternidad.